Estorbo al cristiano hemos hablado. Hoy vamos a hablar de la importancia del discipulado, porque la forma de vencer ese doble ánimo es discipularnos. Le doy gracias a Dios porque todos los que vinieron el martes fue un grupo tremendo, y si no viniste el martes te invito. Si ya tomaste el discipulado, vuélvelo a tomar, porque vamos a seguir tomando el discipulado express y verdaderamente va a ser de mucha edificación para cada uno de nosotros. Todos en un momento de la vida, mis amados, somos enseñados. Todos hemos tenido un mentor, desde nuestros padres, desde nuestros maestros, desde nuestros amigos, en nuestro trabajo, en todo lugar hemos sido enseñados, ¿verdad? Y esa enseñanza nos hace verdaderamente discípulos de alguien que nos enseña. Yo fui enseñado por maestros en la escuela, después enseñado por maestros en institutos, después fue enseñado por maestros también en la iglesia, y eso nos hace discípulos. Un discípulo es una persona que aprende de otra. Yo fui un discípulo de alguien. En un taller mecánico, el obrero es discípulo de su maestro. ¿Qué aprende de él? Aprende cómo agarrar las herramientas, cómo manejar determinadas cosas, aprende a manejar hasta los modismos que tiene la persona, ese es su maestro. Esos mismos modismos hace el empleado. La forma de reír, la forma de agarrar la herramienta, y aprende las cosas. Somos discípulos de alguien, para lo bueno o para lo malo. Dios quiere que seamos discípulos de Él para que verdaderamente hagamos las cosas que Él quiere que hagamos. Mis amados, el comerciante hace un discípulo de su empleado, así como el ladrón hace un discípulo de su empleado, el narcotraficante, todos hacemos discípulos de alguien. Pero nosotros, Dios quiere que hagamos, tomó la palabra discípulos, para que nosotros seamos enseñados por otras personas. Aquí el caso fue de Dios Todopoderoso, envía a su Hijo a enseñarle lo que iba a mandar, la enseñanza que iba a dar, y toda la enseñanza que le da a Jesús, el Padre, nos las da a 12 discípulos originales. Y esos 12 discípulos empiezan a bajar, dando las enseñanzas a cada uno de nosotros, hasta que llega a nuestras vidas. La enseñanza no varió porque está escrita en un libro hace muchos años, y dice la palabra que la persona que quite o aumente algo de la Biblia, pues hay una condenación para ella. Esa enseñanza la seguimos llevando nosotros de arriba. Yo recibí enseñanza de celestial, y es la enseñanza que nos lleva ¿a dónde? A vida eterna. ¿Ven? Jesús, ¿qué dijo? ¿Cuál fue la enseñanza que dio a sus discípulos originales? Dice la palabra de Dios en Mateo 18, 28, 18 y 20. Después se le acercó a sus discípulos diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mis amados, Dios les dice a sus discípulos: ya tengo toda la autoridad, ya tengo toda la potestad en el cielo y en la tierra. Y dice: id a todas las naciones y bautizarlos. Esa enseñanza que le da Jesús a sus discípulos, mis amados, la transmite a nosotros para que sigamos haciendo discípulos. Un discípulo verdaderamente es una persona que aprende de su maestro a hacer las cosas que él quiere. Y eso lo hace a una persona, porque si un maestro te enseña algo que le ha funcionado perfectamente bien, te va a funcionar perfectamente bien a ti. Y es lo que Dios nos enseña a nosotros, lo que le funcionó a Jesucristo. Jesucristo nos enseña a sus discípulos, los discípulos de Jesucristo a nosotros, y que nos funciona de una forma tremenda. Entonces, al decirle Jesús a sus discípulos que toda potestad le era dada en los cielos, íbamos a tener nosotros una investidura. Amén. Cuando somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tenemos una investidura celestial. Padre, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que esa palabra, Señor, nos va a edificar, nos va a transformar, para saber la importancia tan grande en que es ser un discípulo. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y a caminar en ese discipulado para que llegara a esa vida eterna que nos tienes prometido. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias. El creyente
no imita, ni hace, ni se esfuerza. El que quiere ser un buen discípulo, sí. El que quiere crecer como discípulo, sí. Yo puedo asistir a la iglesia y no hacer ningún esfuerzo. Es como la persona que va a una universidad, no hace ningún esfuerzo y pues nunca va a llevar a graduarse. Hay gente que están muchos años en las universidades y pues les dicen en México, les dicen fósiles, porque están años en primer año de ley, segundo año de ley y se quedan por años. Entonces un discípulo es el que verdaderamente se va a esforzar para dar lo mejor, va a disciplinarse para llegar a graduarse. Un creyente puede estar años en la iglesia y seguir siendo un creyente, teniendo una fe mediana, una fe estancada. Dios no quiere que tengamos fe estancada. Dios quiere que nuestra fe crezca. Y la única forma que puede crecer nuestra fe es cuando somos formados, somos discipulados. Amén. El discípulo hace lo que hace su maestro. Y Jesús lo demostró con hechos. Antes de la fiesta de la Pascua, cuando cenaban, se levantó a lavarle, nosotros ya se acuerdan, se levantó a lavarle los pies a sus discípulos. Todos saben que estaban cenando y de repente Jesús se levanta, se pone un cintito, su lebrillo y se levanta y se pone a lavar los pies de los discípulos. En esa época la cena la tomaban los discípulos sentados en el piso y con los pies y comían así sentados y pues al ver los pies todos sucios, rotos, partidos y malolientes, pues Jesús se levantó a lavarle los pies. Dicen algunos que puede ser por limpieza, pero el dolor de ver Jesús los pies de sus discípulos, la pena que les causó, le dio compasión. ¿De qué tamaño es el amor de Jesús, mis amados? De estar cenando y dejar su cena y levantarse a lavar los pies de sus discípulos. Imagínense todos los pies juntos en el piso, porque en el piso comían sentados y todos se veían, primero los pies estaban juntitos así. Y se levanta Jesús a ver esos pies todos cortados, sucios. Le dio dolor a Jesús. Y se fue levanta a lavar los pies a sus discípulos. Dice la palabra de Dios, Juan 13, del 13 al 15. San Juan 13, del 13 al 15. Dice la palabra de Dios. Vosotros me llamáis maestro y Señor, dice, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo los he hecho, vosotros también lo hagáis. Mis amados, Jesús les da una enseñanza de un discípulo a sus discípulos, una enseñanza de amor, una enseñanza de compasión, una enseñanza de humildad a sus discípulos. Mis amados, como yo lo hago, ustedes deben de hacer. Una enseñanza de humildad tan tremenda y todos sabemos que decía Pedro, no, yo no quiero que me lave los pies, jamás me vas a lavar los pies. Porque era algo verdaderamente denigrante lavarle los pies, pero Jesús se levantó a hacerlo, porque tenía amor por ver a sus discípulos todos con sus pies partidos, rajados. En esa época no habían botas, sino solo sandalias, no habían pavimentos, sino suciedad de excrementos de camellos en las calles, y caballos, y polvorientos porque era desierto. Imagínate cómo estaban, no habían tobilleras, imagínate cómo estaban los pies de los discípulos, todos partidos verdaderamente de tanto caminar en brechas, cortados, y Jesús con todo su amor se levantó a lavar los pies de los discípulos. Como ejemplo, como ustedes deben dar ese ejemplo también. Es una señal, mis amados, de amor, de humildad, que es lo que quiere que mostremos nosotros como discípulos de Jesús a otras personas. El hacer limpieza de baños, de hacer cosas que aparentemente es denigrantes, que no hacemos ni en nuestros hogares, o trapear, que lo vamos haciendo acá a la cara de otras personas. Yo siendo un gran licenciado, yo siendo un gran maestro de una escuela, yo siendo un gran comerciante, eso verdaderamente es un ejemplo de una virtud de amor hacia tu prójimo.
Y es lo que Dios quiere que la persona lo haga, para que demuestre esa sencillez, para que vaya bajando esa soberbia, para que vaya bajando esa altanería que traemos del mundo, porque ante Cristo no somos nada, mis amados, y es algo hermoso. Mis amados, el discípulo tiene muchas características, muchas, y una de ellas es la obediencia. Todos podemos decirnos cristianos, pero no todos tenemos las características de cristiano. Muchas personas llevan cruces representando que son cristianos, llevan cruces en las orejas, llevan cruces en la nariz, llevan cruces tatuadas en los brazos, llevan camisetas que digan que una cruz es sacrificio, cuando verdaderamente, mis amados, no son cristianos. Una cruz puesta en tu vida, tatuado, no significa que seas un cristiano, no significa que seas un seguidor. Una cruz significa muerte, una cruz significa vergüenza, una cruz significa dolor. Mis amados, y la gente se pone cruces sin saber el significado de la cruz. La silla eléctrica significa muerte también, pero casi nadie se pone una silla eléctrica de adorno en el pecho, ¿verdad? O una pistola, una persona asesinándose en la cabeza, porque pues dice, pues eso es muerte, eso. Pero se ponen cruces hasta en los pies, en los tobillos, en las tobilleras, representando ser cristianos, y cuando verdaderamente no lo son, mis amados. No es característica de una persona ponerse aún camisetas de me muero por ti, vine a morir por ti, muy bonitas, pero a la hora de que se confrontan con la verdad, con la muerte, de decir quién eres tú, niegan la cruz, ¿verdad? Dios quiere verdaderamente que un cristiano esté en obediencia. La obediencia es una obediencia de que eres o no eres cristiano. Un verdadero discípulo, Pedro, se dejó bautizar. Pedro se dejó bautizar por obediencia a Dios. Pedro dijo, yo no quiero que me bautices. Pero Jesús le dijo, si no eres bautizado por mí, no vas a tener parte en el cielo. No dice Jesús, le dice a Jesús, báñame. No, solo vine a lavarte los pies y listo. Mis amados, la obediencia demuestra humildad. La obediencia también demuestra sumisión, al demostrar Jesús como hijo que vino del cielo a la tierra a pagar un precio. Hebreos 5, 8 y 9 dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús no sabía que era obediencia, porque era rey, porque era Dios. Aprendió obediencia aquí en la tierra, a obedecer al Padre, a todo lo que su Padre había estipulado. Y aprender obediencia de un Dios todopoderoso, de alguien que era alguien acostumbrado a dar órdenes completamente, a hacer las cosas, era algo difícil. Pero Jesús se quita toda la investidura de Dios, como para ser un discípulo de su Padre, para enseñarnos a nosotros. Porque viene a la tierra Jesús como un discípulo para demostrarnos el tipo de vida que debía de llevar el cristiano. Y quitándose toda la investidura de Dios, viene humillándose con humildad a aprender y a enseñar cómo debemos de andar, mis amados. Era hijo y aprendió obediencia, dice la palabra de Dios. La obediencia demuestra un amor correspondido por su maestro. Cuando somos obedientes, mis amados, el amor es correspondido. Dios le corresponde tu obediencia con amor, porque nos ama a cada uno de nosotros. San Juan 14:23 dice la palabra de Dios. San Juan 14:23. Respondió Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que me ama, el que es obediente a sus mandamientos, el que sirve a Dios, el que me ama, dice, mi palabra guardará, mis mandamientos obedecerá, dice la palabra, y mi Padre le amará, dice, y vendremos a él y haremos morada en él.
Vemos un amor recíproco. Cuando eres obediente, el amor de Dios está en tu vida y Dios verdaderamente te ama. No hay nada más grande, mis amados, que el amor de Dios en nuestras vidas. Otra característica del discípulo es la fidelidad. Como discípulo, Dios nos da dones y misterios para administrar. Y esos dones y ministerios para administrar es para que nosotros seamos fieles en la administración de los dones que nos da. Nada es nuestro, dice la palabra. 1 Corintios 4:1, Dios dice, ténganos los hombres como administradores de los misterios de Dios, pero que se requiere que de los administradores de cada uno de ellos sea hallado fiel. Amén. Mis amados, los dones que Dios nos da dos gratuitamente. Los dones, dice, son irrevocables. Dios te da dones, pero no te los va a quitar. Pero Dios quiere que seas hallado fiel a Él, fiel a pastores, fiel en todas las áreas de tu vida. Una persona fiel que quiere Dios es una persona fiel en todas las áreas. No solamente voy a ser fiel a ti, Señor, y voy a ser infiel a mi esposa, voy a ser infiel a mis pastores, voy a ser infiel a mis amigos, voy a ser infiel a mi novia. Y seas fiel, que sea hallado fiel. Mis amados, Dios nos da esos dones. Dios quiere que nuestra fidelidad no sea solamente en las cosas grandes, porque podemos ser fieles en las cosas grandes, pero también Dios quiere que seamos fieles en las cosas pequeñas, porque muchas veces decimos, voy a ser fiel, Señor, en dar mi diezmo, pero no voy a ser fiel, Señor, en predicar la palabra, en testificar de ti. Dios quiere que seamos fieles en todas las áreas, mis amados. Mateo 25:23 dice que es el fiel en lo muy poco, en lo mucho le pondré. Mis amados, muchas veces Dios nos pone, cuando empezamos a ser fieles en lo poco, nos pone en una antesala para ser bendecidos en cosas mayores. Dios no te va a dar cosas grandes si no has sido fiel en lo poco. Si no has sido fiel en pocas cosas que se está dando, pides más, pero no te lo va a dar Dios, porque si en lo poco has sido fiel, dice, en lo mucho te pondré. Pero si en lo poco has sido infiel, pues no te va a dar Dios más cosas. Dios ve tu esfuerzo, tu crecimiento en lo poco, para que Dios te dice la palabra, yo los voy a honrar a su debido tiempo. O sea, te va a bendecir dando más dones, dando más talentos, dando más cosas. Porque está viendo que tu fidelidad en lo poco ha sido comprometido. Y es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, mis amados. Mis amados, el servicio muchas veces que tenemos, muchas veces lo podemos menospreciar. Pero quiero decirte algo. El servicio cualquiera que tengas ahorita es importante para los ojos de Dios. Cualquiera que sea el servicio que tengas, porque ahí te está preparando para ponerte en cosas mayores, te está preparando para ponerte en lugares más altos. Y es lo que debemos de creer siempre, que como dice la palabra, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, le demos nuestro mejor esfuerzo, demos nuestros mejores deseos de hacerlo, mis amados. Dice la palabra, otra característica del discípulo es que debe de ser una persona amorosa, ¿verdad? Vemos raro esa misma, pero amorosa. Pues amorosa, ¿a qué? Dice la palabra que tienes los mandamientos, Dios los resume en dos: amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el discípulo debe ser un verdadero discípulo, una persona que ama, una persona que intercede, una persona que se preocupa por otras cosas, una persona verdaderamente que sirve, que viene a servir a Dios porque tiene amor a Dios, aunque no lo vemos, que sirve a sus pastores, que están en un equipo en ayuda a todos ellos, mis amados. Y es una característica, no es una persona que anda en pleitos, no es una persona que anda en contiendas, es una persona que ama. Juan 13:35 dice la palabra de Dios, San Juan 13:35. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si te tuvieras amor los unos por los otros. Mis amados, muchas veces la falta de perdón nos hace distanciarnos de nuestros hermanos. No hay nada más difícil para las personas, mis amados, que la falta de perdón. La falta de perdón verdaderamente nos aleja del amor de la otra persona. Bueno, estamos en un mundo que todos nosotros vamos a tener conflictos. Dice la palabra que nuestra lengüita sirve para golpear a todos, y en todo tiempo golpeamos con la lengua a nuestro prójimo. Decimos cosas buenas y cosas malas, más cosas malas que buenas, ¿verdad? Entonces, yo tengo que aprender a amar a mi prójimo, perdonándolo en todo tiempo. Ninguno de nosotros somos perfectos. Muchas veces lastimamos a uno, lastimamos al otro, y Dios nos manda a perdonar para que verdaderamente cumplamos el mandamiento que dice el Señor, que debemos, si tenemos amor los unos por los otros. Si eres mi discípulo, tienes que amarte el uno al otro. A veces nos suena difícil, pero es que me hizo tantas cosas, pero me ha hecho tanta maldad, me ha golpeado. Tenemos que amarlos, tenemos que aprender a amar, con sus defectos, con las heridas que te ha causado. Si son mis discípulos, tienen que aprenderse a amarse, dice la palabra de Dios. Y amarse verdaderamente, mis amados, es verdaderamente, pues, te amo. Tal vez no tenga la misma confianza en ti, pero ya te perdoné. Quiero hacer cuentas contigo, mis amados. El apóstol Juan se le conoció en la Biblia como el apóstol que amaba a Jesús. ¿Cómo representan a Juan en la Biblia, en la cena del Señor, como una persona que tenía recostado su cabeza en el hombro de Jesús? Era un discípulo que amaba a Jesús, que estaba cerca de Jesús. Dice, ¿por qué? Porque había pasión, había amor en el corazón de Juan. Juan era un discípulo que verdaderamente se preocupaba mucho por Jesús, aún más que Pedro. Y lo vemos cuando en la resurrección de Jesucristo, que las mujeres les dicen a Pedro y a Juan, acabamos de ver a Jesucristo vivo, acaba de resucitar. Y los dos discípulos se desprendieron de donde estaban, en la casa donde estaban, y se fueron corriendo a ver a Jesucristo. Dice la palabra de Dios en San Juan 20, del 1 al 4. San Juan 20, del 1 al 4. Vamos a ver cómo dice la palabra. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro en el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y otro discípulo y fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos, pero otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Mis amados, Jesús amaba a Juan. Los dos salieron corriendo. Y no porque Juan era un gran maratonista para correr, sino había tanta pasión porque Jesús lo amaba y él amaba a Jesús. Él fue más rápido corriendo para ver a Jesús. Cuando hay pasión, cuando hay deseo de servir, la característica del discípulo, mis amados, es amor. Una persona que ama, una persona que sirve, una persona que busca de Dios. Yo busco de Dios no por lo que me dé, yo busco de Dios por lo que ya me dio. Yo busco de Dios porque lo amo. Yo tengo que venir a la iglesia a buscar de Dios por amor a Dios, por alabarle, por exaltarlo, por lo que me está dando cada día, mis amados. Aún, como decía el hermano, en las cosas difíciles que muchas veces antes nos comprendíamos. Se te quema tu computadora, empiezas a echar chispas y brillantes por todos lados, cuando ahora dices, ya no, ya ves las cosas de una forma, de otro espejo. Y eso es lo que Dios quiere. Cuando empieza el amor a engendrarse en nosotros, vemos las cosas de otra forma. Juan corrió rápidamente a ver a Jesús porque había pasión en Juan, había amor en Juan, mis amados. El discípulo que amaba, que es amado por el Padre, dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios: yo amo a los que aman y estoy con los que temprano me buscan. ¿A quién amaba Jesús? A Juan, porque Juan lo amaba.
Si tú amas a Jesús, si la característica de amor tienes para con Dios, si tú lo amas con todo tu corazón, Él te va a amar. ¿Cuántas veces adoras a Dios al día? ¿Cuántas veces alabas a Dios en el día? A la esposa le gusta que le digan, te amo, ¿verdad? Al esposo también le gusta que te digan, te amo. A la novia le gusta que le digan, te amo. A los hijos les gusta decir, te amo, hijo. ¿Será que a Dios y al Espíritu Santo no les gusta que le digan, te amo? Sí, ¿verdad? Una característica del discípulo verdadero como era Juan, que amaba a Jesús. ¿Cuántas veces le decimos que le amamos? Te amo, Jesús, te amo, Jesús, te amo, Espíritu Santo. Es lo más grande en mi vida. ¿Será que se agrade Dios de esas cosas, mis amados? Sí, Jesús se agrada cuando le dices que lo amas, porque Jesús es una persona como es Jesucristo, como es el Espíritu Santo. Él tiene sentimientos, tiene emociones. Y cuando tú le dices, deleitas todo tu amor, se complace Jesús en ese amor. ¿Y qué hace Jesús? Te ama también Jesús, te corresponde con el amor, porque dice, yo amo a los que me aman. Y eso es lo que tiene, es una evidencia de un cristiano verdadero, no solamente el que viene a pedir, sino el que viene a que le den, sino el que ama a Jesucristo. Amén. Y esa es la evidencia de una persona cristiana, un discípulo verdaderamente que ama, no por lo que te estés dando, no, te amo porque eres mi Dios, porque eres mi amo, porque eres mi dueño, porque me sacaste donde estaba perdido, porque me has dado salvación, por tantas cosas en mi vida. Amén. Da un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Por eso te amamos, Señor. Mis amados, había tanto amor en Jesús hacia Juan que le encomendó algo algo muy, muy preciado. Le encomendó a su madre cuando estaba en la crucifixión. Una persona que ama a sus discípulos, que son amados el uno y al otro, que demuestra tu amor con la confianza plena de que así como me amaste, vas a amar a mi madre. San Juan 19, 26, 27, dice la palabra de Dios. 19, 26, 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces, el amor, mis amados, a Dios es una de las características más importantes del creyente. No la camiseta, la cruz, las cosas que te pongas, no. El amor que demuestras hacia Jesús, hacia tu prójimo. Y eso es lo más hermoso, mis amados, demostrar el amor en todo tiempo. Una iglesia de amor, de que se aman los unos a los otros, es una evidencia verdaderamente de que se están formando discípulos, se están haciendo discípulos en ese lugar. Amén. Mis amados, el Señor los ama. Porque el Señor, al amar tanto a Juan, le dio el libro de revelaciones. Se lo dio a Juan y no se lo dio a Pedro. A Pedro le dijo, ¿me amas? Sí, Señor, me apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Dale alimento a mis ovejas. Mis amados, pero Juan no le dijo nada de eso porque Jesús tenía la seguridad de que Juan lo amaba. Y cuando da una seguridad de Juan lo amaba, le da el privilegio verdaderamente. Cuando tú amas a Dios, cuando tú amas con las características del discípulo, ama a Dios con todo su corazón, Dios te da revelación. Y esa revelación se la dio ¿a quién? A Juan también. En Apocalipsis dice la palabra de Dios. Apocalipsis 1 y 2 dice la palabra de Dios. Apocalipsis 1 y 2. Dice la palabra de Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándole por medio de su ángel. ¿A quién? A su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, que practicaba, que hacía, que caminaba
todas las cosas que hacía Jesucristo, que todas las cosas que hacía Él, lo hacía Juan. Mis amados, la evidencia clara del discípulo cuando ya está formado es cuando ama a Dios con todo su corazón. Cuando lo antepone ante cualquier cosa, mis amados. Cuando no se argumenta, cuando anda buscando excusas, cuando ama verdaderamente porque tú eres mi prioridad, Señor. Cuando un discípulo ya está formado, no le importa su dolor de cabeza, su dolor de pies, su dolor de espalda, sino se esfuerza por hacer lo que está haciendo, mis amados. Porque lo está haciendo con todo su amor. No para que lo vea el pastor, el responsable, no, por el amor hacia Dios, mis amados. Esa es la evidencia verdadera del cristiano, verdaderamente el discípulo formado. Estamos en formación. No estamos maduros todavía, como hablamos la semana pasada. Estamos en esa formación. Pero la formación clave verdaderamente de ese discípulo es el que le hace todo por obediencia, por sumisión y por amor a Cristo, mis amados. Esa es una de las evidencias más claras del discípulo, mis amados. Una persona que ama, una persona que sirve con todo su corazón. Mis amados, a todos nos gusta que los amen, ¿verdad? Dios quiere que no solamente que nos amen, sino que aprendamos a amar. Otra de las características de un verdadero discípulo es que se reproduce. Un discípulo se reproduce en otro discípulo, mis amados. Un discípulo verdaderamente, que la característica principal es que se multiplica. ¿Por qué? Por su testimonio, su forma de hablar, su pasión, sus deseos de hacer las cosas, enseña a otras personas, mis amados. La reproducción verdaderamente es esencial y clave como característica de un discípulo. La reproducción es algo tremendo, mis amados, que marca verdaderamente un discípulo. Estás practicando, dice la palabra, la gran comisión. Dios, mis amados, no quiere a discípulos estériles. Dios no ama la esterilidad. Dios no ama verdaderamente personas que no tienen fruto. ¿Qué hizo con la higuera Jesús? Cuando vio la higuera que estaba, la agarró, la vio frondosa y metió la mano para agarrar frutos. Y no había fruto. Y maldijo la higuera. Dios no ama la esterilidad, mis amados. Dios quiere que seamos productivos. Dios no quiere hojas nada más, apariencias de ser cristiano, de venir y gloria al Rey, y amén y aleluya y todo lo que tú quieras. Dios no quiere apariencias, Dios quiere frutos, quiere frutos. Y el fruto de la característica del cristiano, del discípulo verdaderamente formado, es que aquí están mis hijos espirituales viniendo. Estoy cuidando a mis hijos espirituales. Tengo acercamiento con mis hijos espirituales, tengo comunión con ellos, cómo están, si tienen alguna enfermedad, algún problema. Muchas veces tenemos hijos espirituales, mis amados, y no nos ocupamos de ellos. Es como tengas un bebé y que le des alimento los 2, 3 primeras veces y ahí lo dejes ahí en la cuna. ¿Qué pasa con el bebé? Se muere. Yo tengo que preocuparme por mis hijos espirituales, por los frutos, por lo que estoy reproduciendo. Yo tengo que velar por él. La característica del verdadero discípulo es que se está reproduciendo, está cuidando el fruto que está naciendo, el fruto que está creciendo, mis amados. No podemos abandonar a un recién nacido espiritual, no hablarle por teléfono, no mandarle un mensaje, sino dejarlo solito, mis amados. Ahorita el enemigo está golpeando fuerte a los recién nacidos. No tienen todavía las vitaminas, su cuerpo no tiene los anticuerpos necesarios para defenderse. Entonces yo tengo que dando vitaminas, hablando de la palabra, dando testimonio. Dios quiere que nos reproduzcamos, mis amados. Mis amados, Dios desde la creación manda al hombre y a la mujer reproducirse. En Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y señoread en la tierra. Dios ama la multiplicación, Dios no ama la esterilidad, mis amados. Como discípulos debemos de reproducirnos rápidamente, mis amados. Mis amados,
cuánto más Dios quiere que como discípulos reproduzcamos otros discípulos. Dios no quiere que verdaderamente que como discípulo, ya soy un discípulo de ti, tuyo, Señor, te amo y todo, pero no tengo hijos espirituales. Dios quiere nuestra reproducción, mis amados. Primera de Timoteo 2, 1 y 2 dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo 2, 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Perdón. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo 2, 1 y 2. Tú pues, hijo mío, que le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, lo que te ha dado Jesús, la gracia que ha derramado tú, esfuérzate en la gracia que ha dado Jesús. Dice, lo que has oído mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hombres fieles. Si yo no tengo ese esfuerzo, mis amados, si yo no tengo esa fidelidad, ¿cómo voy a enseñar a otras personas? Mis amados, como creyentes vamos pasando a discípulos. Y la reproducción viene que yo soy una persona formada, yo voy a formar a otra persona. Y esa es la base del discípulo. No solamente que soy obediente, que tengo el conocimiento de la palabra, sino cómo me estoy reproduciendo. ¿Cuántos hijos espirituales tengo después de 3 años, de 2 años de estar en el Evangelio? Muchas veces las personas tienen años, 10, 15 años del Evangelio, mis amados, y no tienen ningún hijo espiritual. ¿Será que le agrada a Dios que esa persona no está reproduciendo los dones, los talentos, todo lo que le ha dado esa persona? Seguimos en el Evangelio. Muchas personas con muchos hijos espirituales, los hijos espirituales se han perdido. ¿A cuántos estamos buscando, llamando de nuevo, mis amados? O buscar otros hijos espirituales. Porque si la persona, muchos de nuestros hijos espirituales tal vez se fueron a otra iglesia, tal vez se murieron, tal vez se perdieron porque pues les gustó más el mundo. Pero hablarles de vez en cuando, mis amados. Yo tengo que reproducirme como padre espiritual de otros, para que nuestros hijos se crezcan y hagan lo mismo en su tiempo, mis amados. Mis amados, una de las formas de que debe multiplicarse el discípulo es por medio de la intencionalidad. ¿Qué intención tengo porque se multiplique otra persona? Yo tengo que estar una persona que esté intencionando cada día para que otros se conviertan. Yo si no soy una persona que ando buscando intenciones para que la persona se acerque, nunca voy a hacerlo. Y con la intencionalidad, mis amados, tengo que hacer un compromiso. Yo tengo que hacer un compromiso conmigo mismo. Los primeros discípulos que se deben formar en tu hogar son tus hijos, o tu esposo, o tu esposa. Son los primeros discípulos que van a ser formados si tú eres formado. Los primeros discípulos de mi hijo cuando se entregó, fuimos nosotros, porque aprendimos y de santos dice, va en una iglesia, hasta que verdaderamente decía, bueno, ya me cansó, dice, vamos a ir a una iglesia, decía mi esposa. Mis amados, Dios quiere verdaderamente discípulos, pero la intención de estar dale, hicimos que un momento reflexionemos y hagamos un cambio. Dios quiere que hagamos cambios, mis amados. Pero si tú no te haces un compromiso de decir, voy a estar orando por esta persona, voy a estar clamando por esta persona, no va a haber una reproducción, mis amados. Dios quiere, nos va a pedir cuentas. Dice la palabra, el que como dice, el que ama es sabio, el que gana almas es sabio. ¿Por qué lo dice el Señor, mis amados? Porque verdaderamente, yo no sé, pero si Dios me pide cuántas almas me trajiste, cuántas almas salvaste, cuántas almas le llevaste la palabra, yo no sé. Pero ¿por qué dice Dios porque el que gana almas es sabio?
porque verdaderamente estás teniendo fruto, te estás reproduciendo, mis amados. Yo tengo que buscar la forma de ganar almas para Cristo, ser un ganador de almas, una persona que es una ganadora de almas. ¿Cómo está su testimonio, mis amados? Solo está hablando de Cristo en las calles, en todo lugar. Si es lo que quiere Dios, una persona que ama es testimonio para hablar de Cristo, mis amados. El verdadero discípulo se conoce por sus frutos, no por lo que dice, ni lo que hace, ni por lo que tiene, sino la forma en que se reproduce. ¿Cuántos hijos espirituales tengo? Pues aquí tengo 4 o 5 hijos espirituales, y en la calle tengo abierto a otras personas que tengo unos proyectos. Ese es un hijo espiritual que se está reproduciendo, mis amados. Ser un verdadero discípulo requiere valentía. No todos son verdaderos discípulos, mis amados. Todos estamos en un proceso, pero no todos se meten. Necesita valentía, se necesita compromiso y esfuerzo. Y es lo que quiere Dios de esos discípulos, pagar un precio. Jesús nos dijo en Mateo 16:24. Mateo 16:24. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Wow, es una palabra fuerte, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, negarse a sí mismo. ¿Será fácil negarse a sí mismo? Muchas personas dirán, tomar mi cruz. Yo ya tomé mi cruz, dirán, yo tomé a mi suegra. Estoy cargando mi cruz con mi suegra. Eso no es cargar tu cruz, mi amado. Eso no es cargar tu cruz. Tomar tu cruz verdaderamente es seguir, significa seguir a Jesús. Estar dispuesto a morir por Él. Estar dispuesto, muchas veces todos a la hora de decir, ¿estás dispuesto a morir por mí? Como digo, pero sí, Señor, pero antes del canto del gallo vas a decir que no se pudo, ¿verdad? Muchos podemos decir, sí, estoy dispuesto a morir por ti. Nosotros, Dios no quiere que muramos por Él, porque Él ya murió por nosotros, mis amados. Es una forma metafórica que habla Jesús. Dios quiere verdaderamente que morir por Él, morir a nuestros deseos carnales, mis amados. ¿A cuántas cosas estás dejado de morir? Has dejado de morir tal vez, pues como hombres, al alcohol, has dejado de morir, al cigarro, has dejado de morir a muchas cosas. Pero ¿cuántas cosas hacen falta por dejar morir? Muchas veces nuestro carácter, no hemos dejado morir nuestro carácter. Muchas veces no hemos dejado de morir nuestra lengua, que miente, nuestra lengua que maldice. Y eso que quiere Dios, con una característica de un discípulo, que vayamos dejando morir esas cosas que nos han afectado, nos siguen afectando. Dejamos cosas mayores, pero poco a poco tenemos que ir dejando las menores y dejando las pequeñas mentiras, las mentiras más chiquititas y las más pequeñitas. Un verdadero discípulo que enfrenta a eso. Todos todavía tenemos defectos, Dios está trabajando en nosotros, perfeccionándonos cada día. Y tenemos que seguir trabajando con muchas cosas no nos damos cuenta que tenemos, pero conforme vamos creciendo, el Espíritu Santo nos va mostrando, te falta dejar este hábito, te falta más tiempo de comunión conmigo, te falta más ayuno, tal vez te falta más predicar la palabra, sacar más tiempo, dedicar más tiempo a mí, dejar tantos afanes. Mis amados, todos tenemos muchas cosas que tenemos que ir dejando morir. Dejamos las cosas mayores, como pornografía, adulterio, tantas cosas que dejamos. Pero ahora Dios nos va quitando todo lo nuestro. Pablo decía, cada día muero, porque cada día verdaderamente quitaba muchas cosas de su vida. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Niéguese a sí mismo, negarnos a nuestros deseos, negarnos a lo que más me satisface, que nuestra satisfacción sea siempre Jesucristo. Ese es el discípulo.
decimos ahorita, no, está difícil. Los discípulos le decían, dura palabra es esta, Jesús. Y les dijo Jesús, pues, ustedes saben si quieren seguirme, sí, si no, pues, que les vaya bien. Y decía Jesús, oh, no, decían los discípulos, solo tú tienes palabra de vida. Mis amados, estamos siendo formados, somos llamados. Desde que eres llamado es porque estás aquí, estás siendo esforzado cada día. Y eso es bueno, pero tenemos que ir subiendo de niveles. Jesús no quiere que como discípulos nos estacionemos en determinado nivel, sino que sigamos creciendo continuamente, sigamos creciendo. Las aguas estancadas tienen mal olor, ¿verdad? Yo no puedo estancarme como esa agua. Yo tengo que estar en movimiento. El que cree en mí correrán ríos de agua viva. Los ríos deben estar en movimiento en mí para no tener mal olor, para ser una persona diferente. Amén. Mis amados, el mundo, la recompensa. Jesús verdaderamente tenía recompensas para sus discípulos. Muchas veces pensamos como cristianos, bueno, soy un discípulo, me he esforzado, ¿qué recompensa tendré? Los discípulos pensaban de la misma forma que como humanos pensamos, ¿qué recompensa voy a tener? Y Pedro le preguntó a Jesús, ¿qué recompensa voy a tener, Jesús, como discípulo? Dice la palabra de Dios de Mateo 19, 27, 18. Mateo 19, 27, 28. Dice la palabra de Dios. Entonces, respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Dice. Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mis amados, las recompensas que Dios le pide, que pedía a Pedro, ¿qué vamos a tener? Si yo te sigo como discípulo, ¿qué me vas a dar? Mis amados, Dios tenía una recompensa para los discípulos iniciales. Sentarse en 12 tronos para juzgar con nosotros, al pueblo de Israel. Esa recompensa van a tener ustedes. Ahora, ¿qué recompensa tengo para mi vida? ¿Qué recompensa tengo para mi vida? ¿Qué recompensa tiene el nuevo creyente? Dice la palabra de Dios. Y cualquiera, eso habla de quién? De nosotros. Eso nos habla de cualquier persona. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá, ¿qué dice? 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén, ¿verdad? Entonces, esa recompensa es para ti. Esa recompensa es para mí. Aquí habla de cualquiera recibirá 100 veces más que dejar a padre amar. Mis amados, de este versículo mucha gente lo utiliza en el evangelio de la prosperidad y lo han tomado muchos pastores como que Dios te va a bendecir, te va a recibir 100 veces más. Ojo, no es que Dios no te vaya a bendecir, Dios te va a bendecir, sí, pero 100 veces más, ¿de qué vas a recibir? En la economía, Dios te va a bendecir, y tal vez 100 veces más o tal vez menos, pero recibirás 100 veces más. Mis amados, ¿de qué forma nos va a bendecir Dios 100 veces más? ¿De qué nos va a bendecir? Ayer estaba diciendo, Señor, ¿en qué nos vas a bendecir 100 veces más? Mis amados, como seres humanos, nuestros tesoros son los que tenemos en la tierra, ¿verdad? Carros, casas, dinero, mujeres, pero son cosas materiales. La bendición que tiene Dios 100 veces más son tesoros. Y el versículo 21, me parece 19, 21, versículo del capítulo 19, 21, de ahí dice la palabra de Dios: Jesús, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígame. Mis amados, esas 100 veces más que nos va a bendecir el Señor son los tesoros de los cielos aquí en la tierra.
No con los tesoros de aquí, de esta tierra. Nos va a bendecir con provisión, sí, porque Dios no quiere que pases hambres. Dios no quiere que andes todo andrajoso. Dios quiere que seas esforzado, valiente. Dios te va a bendecir aquí en la tierra. Pero los tesoros que te va a dar en los cielos, ¿qué van a hacer? Los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu, mis amados. Esos son los tesoros que tiene Dios preparado para nosotros. Dios te va a dar más dones de revelación, de sanidad, de discernimiento, de sabiduría. Donde fíen, Dios nos 100 veces más. Y Dios te va a dar más frutos del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la bondad, la fe, mansedumbre. Dios va a dar 100 veces más, mis amados. Y es lo que va a recibir el cristiano en este tiempo. Recibirá cualquiera, dice la palabra de Dios. Cualquiera le voy a dar, dice la palabra, que deje todas esas cosas, que verdaderamente se preocupe, que yo sea su prioridad. Un discípulo es verdaderamente su prioridad Dios. Siempre Dios, mis amados. Su prioridad no es Él mismo, Él ya murió a Él es su prioridad. Madre, casa, mujeres, tierra, revisar 100 veces más. Y en la segunda recompensa que tiene, heredará la vida eterna. Esa es la segunda recompensa que tiene para estas personas, para los discípulos de ahora, mis amados. Es la segunda recompensa. El profeta Daniel habla de la recompensa que tendrían los discípulos en los tiempos del fin. Él habla de esas recompensas. El profeta Daniel. Lo dice la palabra de Dios en Daniel 12, del 1 al 3. Daniel 12, del 1 al 3. Aquí nos habla del tiempo del fin, la recompensa de vida eterna. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, de arriba dice el encabezado, el tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Aquí habla de todos, amén. Dice la palabra de Dios, el versículo 22. Y muchos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y dice, los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos, mis amados? Los discípulos. Los entendidos, dice, las personas que verdaderamente que son formadas, las personas que están haciendo lo que Dios quiere. Dice, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a la justicia de la multitud como las estrellas a la perpetua eternidad. Mis amados, el galardón de vida eterna, la verdaderamente lo muestra Jesús por revelación al profeta Daniel. La vida eterna que vamos a atender. Las dos recompensas. Los discípulos originales van a juzgar a las 12 tribus, y nosotros verdaderamente vamos a recibir más en esta tierra y la vida eterna prometida. Amén. Mis amados, recompensas grandes tiene Jesús para nosotros. Antes de irse Jesús, antes de su muerte, después de la cena, oró por sus discípulos. Esos discípulos originales que tenía, oró por ellos. Primeramente oró para decirle al Padre, Señor, he terminado la obra que me diste que hiciera. Ahora, glorifícame, vuelvo a ti, Señor. La oración de Jesús se divide en el capítulo 17 en cuatro fases. Pero vamos a hablar de dos fases en las que oró Jesucristo. Primero, dándole gracias a Dios por haber terminado la obra, que había terminado la obra que le había enviado, que ahora quería Jesús, glorifícame Jesús, Padre mío, le dice Jesús a su Padre, glorifícame como estuve antes de la fundación del mundo contigo. He acabado la obra que me dice que hiciese, dice aquellas personas que 12, uno se perdió, porque como estaba en la Escritura, y había acabado. Y Jesús ora por sus discípulos. Jesús ora por los discípulos a lo que iban a llegar posteriormente. ¿Cuál era la oración de Jesús que pedía por sus discípulos? ¿Qué quería Jesús? Jesús rogaba que sus discípulos
los anteriores y los estos estuvieran con Él en el cielo. Esa fue la promesa de Jesús para con sus discípulos, que somos tú y yo. Él suplicaba por la unidad. Juan 17, del 20 al 24, dice la palabra de Dios. San Juan 17, del 20 al 24. Dice la palabra de Dios. Dice: mas no ruego solamente por esos. ¿De quién hablaba Jesús? De sus discípulos originales. No ruego solamente por estos, dice, sino también los que han de creer por mí, por la palabra de ellos. ¿A quiénes están ahí? Nosotros. No estaba rogando por los discípulos originales, sino estaba rogando por nosotros, los que han de creer por ellos, para que todos sean uno, tú, oh Padre, en mí y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Un discípulo, mis amados, va a tener los mismos dones, la misma gracia de Jesús, el mismo poder del Espíritu Santo. Y Jesús rogaba para que esos discípulos lleguen a Él, para que estén unidos fuertemente con Jesús. Yo estoy unido fuertemente con Jesús. Y muchos de ustedes están unidos fuertemente con Jesús. ¿Y cómo se ve? Por medio de la manifestación de los dones, la gracia, los frutos del Espíritu que tienen ustedes. Y cada día les está dando más. Y ahí lo dice la palabra: la gloria que me dice, yo les he dado. La gloria que me dice, el lugar, el poder, la gracia que me has dado, yo les he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos uno, dice la palabra. Dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y viene la oración poderosa de Jesús de la vida eterna, la que tiene preparado para nosotros. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces la oración que hace Jesús por sus discípulos, la hace para nosotros también, mis amados, los que íbamos a creer en Él, para que veamos todo el poder de Dios. Tú y yo vamos a estar sentados en la mesa del Señor algún día, mis amados. Tú y yo estamos siendo preparados como esos discípulos para estar en su momento en la presencia de Dios y estar sentados cara a cara con Él, mis amados. Esa es la promesa de vida eterna que tiene para todos los que están inscritos en el libro de la vida. Tú y yo y cada uno de nosotros estamos inscritos. Tu nombre ya está ahí. Dios está preparando morada ahí para ti y para mí. Y yo tengo que estar realmente siguiendo en esta tierra, preparándome, reproduciéndome, amándome, obedeciendo y hacer lo que Dios quiere para ser un verdadero discípulo, mi amado. Esa es la finalidad del Evangelio, de que nosotros seamos personas productivas. Dios no quiere que sigamos siendo personas estériles. El discipulado sirve para formarte, para quitarnos toda sensibilidad, para quitarnos todo emocionalismo que tenemos como seres humanos, mis amados, para soportar las tentaciones del mundo, para ser fuertes ante las adversidades. Todos vamos a tener problemas, muchos vamos a enfermarnos, muchos vamos a morir, muchas veces va a haber dolor en muchos de nosotros, pero el discipulado nos va a hacer fuertes, mis amados. Dios quiere a hombres y mujeres fuertes, mujeres valientes, y eso solamente te lo va a dar un discipulado, mis amados. Cuando tú verdaderamente sigas perfeccionando para ser un hombre y una mujer, ¿qué es lo que debo de hacer, Jesucristo? No solamente es que yo venga cada semana a escuchar la palabra de Dios, sí te está formando, pero el discipulado, mis amados, te anda dando ese crecimiento espiritual que te va a llevar a cambiar no solamente el pecado que tenías, tirar el pecado que tenías, sino cambiar el carácter que tenías para tener el carácter de Jesucristo. Dios nos dice verdaderamente que tenemos que tener la mente de Cristo.
Y la mente de Cristo es una mente de amor, una mente de paz, de benignidad, de misericordia con nuestro prójimo. Y es lo que quiere Dios para con nosotros, mis amados. Él va a estar en tu mesa, Él va a estar contigo, pero tú tienes que seguir preparándote, mis amados, para unas nuevas aventuras que vas a estar teniendo con el Señor. Vivencias que como nunca te lo imaginaste, que vas a estar creciendo cada día en la presencia del Señor, hasta que lleguemos a la estatura, dice, perfecta que Dios quiere para con nosotros. Síguete formando, mi amado, sigue caminando, sigue siendo esa persona valiente, esa persona perseverante verdaderamente que Dios quiere, que seas una persona de amor. Busca a Dios con todo corazón. Dice la palabra, me buscaréis y me hallaréis cuando me busques de todo tu corazón. ¿Cuándo vas a buscar a Jesús? Cuando verdaderamente lo ames, cuando verdaderamente lo sirvas, cuando verdaderamente empieces a entender cuál es el amor que quiere Dios. Porque cuando tú lo empieces a amar fuertemente, Él te va a empezar a amar con ese amor correspondido que tiene para nosotros. Padre, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias, Señor mío. Yo te pido, amado Dios, que nos abras cada día el entendimiento para ser esos verdaderamente discípulos formados, preparados, Señor. Que tú seas lo más importante, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que tú seas ese Dios que toque y transforme cada corazón de tus hijos, Señor. Yo te pido, amado Dios, que sigas dando a tu iglesia, Señor, esa hambre, esa sed de tu palabra, Señor. Que sigan viniendo al conocimiento pleno tuyo, precioso Dios. Síguelo formando, amado Rey, como ese barro en manos del alfarero, Señor. Sigue haciéndolo, Señor, perfeccionándolos cada día, Padre, conforme a tu voluntad, Padre. Gracias te doy por tu iglesia, Señor. Fortalécelos con tu Santo Espíritu, Señor, y que tú seas, Señor, que nos edifique en todo momento. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor.